Teología Bíblica 1. Bienvenidos a este apasionante estudio que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual y nos da herramientas apologéticas. La Escuela de Desarrollo Cristiano de Canadá ayuda en la formación de nuevos ministros. El profesor Víctor Manuel Buitrago Cruz les da la bienvenida. Muy bien, bienvenidos a nuestra clase número 4 de la introducción a la Teología Bíblica 1. No olvide que usted puede al final de la clase hacer una o dos tareas y después de estas dos tareas nos las envía a mi correo que está apareciendo ahí, está saliendo victorbuitrago@gmail.com, y seguramente de esta manera va a poder obtener una certificación por el estudio de esta y de las otras materias que tenemos ya en nuestra página web sobre la Escuela de Desarrollo Cristiano de Canadá. Vamos a iniciar entonces nuestra clase número 4. Hoy vamos a empezar hablando acerca de la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Dios ha conocido cada detalle, tanto de sí mismo como de la creación desde el principio. Miren, Él nunca tiene la necesidad de aprender nada. Esto incluye, desde luego, el número exacto de las personas que se salvan o se pierden. Este conocimiento de Dios es perfecto en su cualidad y también en su extensión. Recuerde que la Biblia nos dice que el Señor tiene contado hasta los cabellos de nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces, Dios conoce todas las cosas y sabe exactamente cómo realmente están ocurriendo. Él conoce la esencia de todas las cosas. Dios sabe todo, absolutamente todo lo que es posible y lo que realmente ocurre. Dios conoce todas las cosas, tanto las posibles como las reales. Tengo aquí unas referencias bíblicas, voy a leerle algunas de ellas, así que por favor preste atención a la lectura. No sigan haciendo alarde ni hablen con orgullo, porque el Señor Dios todo lo sabe. Él guía y juzga a la gente. 1 Samuel 2:3. Pero la sabiduría y el poder pertenecen a Dios. El buen consejo y el entendimiento son suyos. Job 12:13. Qué mal les va a ir a los que se esconden del Señor para ocultar sus planes, a los que hacen sus cosas en la oscuridad y dicen: ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Muy bien, aquí tenemos estas citas bíblicas que tocan precisamente con esta parte del conocimiento de Dios. Se refiere la omnisciencia, se refiere también a las decisiones libres de cada ser humano. Quizá vamos a tener una clase especial más adelante acerca de lo que se llamaría el libre albedrío, pero por ahora dejemos aquí el asunto en cuanto a esta parte. Dios ha ordenado y Dios ha decretado todas las cosas, incluyendo sus causas y sus condiciones, por el orden exacto en el cual se van a desarrollar. En el pleno sentido de la palabra, no hay total libertad humana. Por eso les decía que posiblemente más adelante vamos a tener que hacer un capítulo acerca del libre albedrío. Porque todas nuestras decisiones son decisiones que obedecen a ciertas reglas y principios que a su vez están condicionados por los decretos soberanos de Dios. Para hablar de esto necesitamos pensar en dos cosas principalmente. Uno, lo que estamos hablando aquí de los decretos de Dios, y otro también pensar en que realmente nosotros no somos completamente libres de elegir, porque en cierta manera todas nuestras decisiones están condicionadas a una cantidad de información que ya tenemos, y de acuerdo a la información que ya tengamos es que vamos a tomar esas decisiones. Así que las decisiones
no son completamente libres como pudiéramos pensar. La omnipotencia de Dios, ese es otro de los atributos de Dios, la omnipotencia de Dios. Les recuerdo, por si se ha olvidado, que estamos tratando los atributos que no son transferibles, esos atributos que pertenecen solamente a Dios. El poder de Dios no está limitado de ningún modo, de ninguna manera. No hay nada que limite el poder de Dios. Dios potencialmente puede hacer todo, absolutamente todo lo que Él quiere. Y por lo tanto hace todo lo que se ha propuesto hacer. Nuestro Dios está en el cielo y hace todo lo que le viene en gana. Esto dice el Salmo 115, versículo 3. Creo que este es el texto de la palabra de Dios para todos. Pero Él no hace todo lo que puede. Escuche, Dios todo lo puede, pero Dios no hace todo lo que puede. La idea de la omnipotencia de Dios se expresa en el nombre El Shaddai. El Shaddai quiere decir el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. Vamos a mirar algunas referencias bíblicas de estos versículos que nos hablan del hecho de que Dios puede hacer más de lo que realmente hace. Es decir, Dios no hace todo lo que puede, pero Él hace lo que tiene que hacer. Miremos, escuchemos el texto bíblico. Yo soy el Señor, el Dios de todos los seres humanos. ¿Es que hay algo imposible para mí? Jeremías 32:27. Y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. Mateo 3:9. ¿No te das cuenta de que yo puedo llamar a mi Padre y Él mandaría ahora mismo más de 12 batallones de ángeles? Mateo 26:53. Si se da cuenta que, por ejemplo, en el caso de Mateo 3:9, Dios podría sacar voces de las piedras, pero Dios no lo hace. Dios podría, como dijo el Señor Jesús a Pedro, enviar una legión de ángeles para que lo defendiera, pero Dios, aunque Dios podía hacerlo, Dios no lo hizo. Es decir, que Dios puede hacer todo, pero Él no hace todo lo que Él puede hacer. Muchas cosas tienen que ver con beneficiar directamente al hombre. Los siguientes versículos hablan en el sentido absoluto de la omnipotencia de Dios. Estos versículos nos muestran la omnipotencia de Dios. Señor Dios, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada demasiado difícil para ti. Jeremías 32:17. Jesús los miró y les dijo: es imposible para los hombres, pero para Dios no hay nada imposible. Mateo 19:26. Porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Muy bien, Dios es todopoderoso, nada, absolutamente nada es imposible para Él. Sin embargo, hay cosas que Dios no puede hacer, porque estarían en contradicción con sus atributos y con su ser. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Escuche, Dios no puede mentir. Vamos a escuchar. Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. ¿Acaso Él no hace lo que dice o no cumple lo que promete? Números 23:19. Dios, que es la gloria de Israel, vive para siempre. No miente ni cambia de parecer. No es como los hombres que cambian de opinión. Primero de Samuel 15:29. Hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Hebreos 6:18.
Dios no puede tampoco pecar y desde luego Dios no puede cambiar. Dios no puede negarse a sí mismo. Estas son otras partes de lo que Dios no puede hacer. Cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Santiago 1:13. Todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba es de Dios, del Padre creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. Santiago 1:17. Si dejamos de ser fieles, Él seguirá siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Segunda a Timoteo 2:13. Entonces tenemos estas cosas que son las que Dios no puede hacer. No porque no pueda estrictamente en el sentido de lo que es no poder hacer, sino que por el carácter moral, espiritual, las promesas, los compromisos de Dios, Dios se ha comprometido a no hacer ciertas cosas. Vamos ahora sí a entrar a los atributos comunicables. Los que estábamos viendo hasta aquí son los incomunicables, los intransferibles. Ahora vamos a mirar los comunicables, es decir, esos atributos que en cierta manera Dios puede como pasárnoslos a nosotros, que nosotros podemos disfrutar de esos atributos. Vamos a mirarlos en este momento, esos atributos de Dios que son los atributos comunicables. Primero, la santidad. La palabra santo, desafortunadamente en nuestro contexto latinoamericano, se ha perdido la noción de lo que quiere decir santo. Pero la palabra santo significa cortar o significa separar. Su significado principal se refiere a una relación o a una posición, más que todo a una posición, el ser totalmente distinto. Entonces la santidad no debemos relacionarlo, cuando se habla de un santo, no debemos relacionarlo con perfección. Dios es totalmente distinto y separado de nosotros. Mira, hay numerosos pasajes que nos demuestran esto, pero Dios nos ha dado parte de eso, de lo que Él es. Oh Señor, ¿qué otro Dios es como tú? ¿Quién es tan grande y santo como tú? Eres muy poderoso, haces grandes milagros. Éxodo 15:11. No hay Dios santo como el Señor, no hay otro Dios, solo tú. No hay roca como nuestro Dios. Primero de Samuel 2:2. Porque esto es lo que dice el Altísimo, el que vive eternamente y tiene el nombre santo. Yo vivo en lo alto y santo, pero vivo también con el que tiene su espíritu abatido y humillado. Le daré nueva vida al de espíritu humilde y reviviré al abatido. Isaías 57:15. Entonces estos textos bíblicos nos hablan de cómo Dios es santo, pero viendo a Dios como un ser absolutamente perfecto y diferente en todos, absolutamente en todos los sentidos, evoca en el ser humano un sentido total de dependencia y al mismo tiempo de pequeñez delante de este grande y temible Dios. Pero la santidad de Dios contiene otro elemento que no enfatiza tanto su posición como ser distinto que el aspecto ético de la santidad. En realidad, estos dos aspectos están muy relacionados. La santidad de Dios, en el sentido ético, significa sencillamente que Dios está separado de todo pecado y de todo mal. Dios no puede tener comunión con el pecado y tampoco, escuche, con el pecador. Vamos a mirar estos textos bíblicos que aparecen aquí. Así que ustedes, los sensatos, escúchenme. Con toda seguridad que Dios no tiene nada que ver con el mal. El Todopoderoso no tiene nada que ver con la perversidad. Job 34:10.
Tus ojos son demasiado puros como para mirar el mal. Serías incapaz de observar la maldad. Entonces, ¿por qué no te molestas al ver a esos traidores? ¿Por qué callas cuando el perverso destruye al justo? Habacuc 1:13. La palabra santo aquí es usada en el sentido de pureza, pureza. Pero la santidad en el sentido ético no es solamente negativo, separación de, sino que también es positivo, enfatizando excelencia o perfección moral. La reacción del hombre ante esa perfección de Dios es un sentido de impureza, como está reflejado en Isaías 6:5. Isaías 6:5. Entonces yo exclamé, pobre de mí, ya me doy por muerto porque mis labios son impuros. Vivo en medio de un pueblo de labios impuros y sin embargo he visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Isaías 6:5. La santidad de Dios es revelada en la ley dada a Israel, esa ley que Dios le dio a Israel. Ahí en esa ley se revela lo que es la santidad de Dios. La ley tenía la gran tarea, bueno, entre otras, ¿no? Pero la gran tarea era de fomentar en el pueblo de Israel una conciencia de la santidad de Dios. Entonces la palabra santo es aplicada a su tierra, a una parte de su tabernáculo, a sus sacerdotes, a ciertos utensilios que se utilizaban para el culto, para la alabanza y la adoración de Dios. El siguiente atributo, que es uno de los atributos comunicables, es la justicia. Este atributo está estrechamente conectado con la santidad. El concepto bíblico de la justicia de Dios tiene significado básico de recto. Ser justo significa hacer lo que es correcto. En cuanto al hombre, lo que es correcto se define por la ley de Dios. La ley de Dios, no otra ley. Pero, ¿cómo podemos definir nosotros la justicia de Dios mismo? Puesto que Él no está sometido a una ley superior. No hay nadie sobre Dios quien le diga a Dios esto sí se puede hacer o esto no se puede hacer. Dios en su esencia es único, entonces no hay nadie superior a Él para que le diga cómo hacer o no hacer las cosas. La justicia de Dios se expresa en la rectitud, en la coherencia de todas sus acciones, con sus atributos, su carácter. Dios no hace ni tolera ninguna cosa que vaya en contra de sus atributos. La ley no es, por lo tanto, otra cosa que la expresión del carácter mismo de Dios. Por lo tanto, Dios no puede ni mentir, Dios no puede actuar parcialmente, Dios no puede engañar, nada de lo que tenga que ver con el pecado Dios lo puede hacer. La justicia de Dios se manifiesta en el hecho de que Dios actúa con el hombre de una forma absolutamente imparcial y justa en el pleno sentido de la palabra. Dios ha dado al hombre sus leyes como una expresión de su carácter y como guía. Esa guía para llevar una vida de acuerdo al carácter de Dios. Al mismo tiempo, cada hombre recibirá, ya sea el castigo debido según a las leyes o las recompensas correspondientes según sus promesas. Es decir, Dios pone delante de nosotros, como dice en Deuteronomio 28, Dios pone delante de nosotros los dos caminos, el que es el camino bueno y el camino malo. Nosotros decidimos por cuál de los dos caminos vamos a ir, y de acuerdo al camino que escojamos vamos a recibir la retribución. Si no ha leído Deuteronomio 28, lo invito a que lo lea para que se entere un poco más sobre este aspecto. Vamos a mirar algunas referencias bíblicas que están en Esdras, en Nehemías, en el Salmo, en Lamentaciones, en Timoteo. Así que
Veremos lo que nos dice aquí la Escritura. Señor, Dios de Israel, tú eres bueno y justo. Tú has dejado sobrevivir a algunos de nosotros. Estamos delante de ti siendo culpables y por eso ninguno de nosotros es digno de estar frente a ti. Esdras 9:15. Tú te diste cuenta de que Él era fiel a ti y por eso hiciste un pacto con Él. Prometiste darles a sus descendientes la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebuseos y de los gergeseos. Tú fuiste fiel a tu promesa porque eres justo. Nehemías 9:8. Señor, tú eres justo y tus órdenes son correctas. Salmo 119, 137. Señor, es justo el castigarme porque lo he desobedecido. Escuchen todos en la tierra y vean mi dolor. Mis hombres y mujeres jóvenes han sido llevados prisioneros. Lamentaciones 1:18. Ahora me espera una corona que recibiré como muestra de aprobación. El Señor, juez justo, me la dará ese día y también a todos los que esperan con anhelo su llegada. Segunda a Timoteo 4:8. Entonces, ¿cómo es posible que Dios justifique al pecador y sin embargo siga siendo un Dios justo? La respuesta la encontramos en Romanos 3, 21 al 26. Jesucristo pagó el precio que un Dios justo demandó. El precio fue pagado. Así Dios sigue siendo justo, de acuerdo con la santidad de Dios, desde luego. Y al mismo tiempo puede declarar justo a todo aquel que cree en Cristo Jesús y que le entrega su vida a Cristo Jesús y declara a Jesús como el Señor de su vida. El otro atributo es el amor. Amor. La palabra amor es una palabra muy usada, pero muy mal definida, muy mal practicada. Lo que tiene que ver con el amor. En el Nuevo Testamento, esta palabra viene de un término que es el ágape. Mire, hay tres tipos de amor que se presentan en la Biblia. Está el amor eros, por ejemplo, usted lee el libro El Cantar de los Cantares y allí encuentra lo que es el amor erótico. Encuentra el amor filial o el fileo, que es el amor que se practica entre familiares, padres e hijos, hermanos, primos, tíos, abuelos. Todo eso es parte de lo que es el amor filial, y ese mismo amor es el que nosotros practicamos en nuestra iglesia, en las reuniones de la iglesia. Pero tanto la Biblia como el Señor nos instan, nos llevan y nos exigen pasar al siguiente, que es el ágape. El amor no tiene que ver en primer lugar con emociones y sentimientos, el amor ágape, no. El amor de Dios es el atributo de su carácter que busca el cumplimiento de su voluntad en el objeto de su consideración, o sea, en el objeto amado. El amor ágape es lo que podríamos llamar nosotros el amor perfecto, ese amor que no tiene ningún tipo de egoísmo y que está dispuesto a darse a los demás. En cuanto a Dios mismo, pues la Biblia dice que Dios es amor. Quiere decir, Dios busca su propia gloria y el cumplimiento de su propia voluntad. Ahora, en cuanto a los hombres, Dios ama al mundo. Esto quiere decir que Él quiere que su voluntad sea cumplida en la tierra. Bueno, el Padre Nuestro es parte de lo que hacemos cuando oramos el Padre Nuestro, ¿verdad? Esa definición también se puede aplicar o se aplica al amor que los hombres tienen unos con otros. Amar a nuestro prójimo significa que estamos intentando que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros y nuestros hermanos en la iglesia. Eso tiene que ver con el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. El amor de Dios
tiene su raíz en su deseo de comunicarse, de tener un objeto para poder mostrar su amor. Entonces, ahí radica mucho la importancia de entender por qué y para qué fuimos creados. La creación del hombre y de los ángeles también es el resultado del deseo del amor divino, de comunicarse también con un ser creado. Aunque, déjenme decirle esto, es un poco diferente entre los ángeles y el hombre, porque el ángel en cierta manera no toma la decisión de compartir el amor con Dios, mientras que el hombre sí. Dios decidió crear al hombre para tener con quien compartir el amor. Compartir quiere decir, yo doy, tú das, tú me das, yo doy. Los ángeles no, los ángeles lo hacen automáticamente, pero Dios expresa su amor también hacia los ángeles, y los ángeles expresan su amor hacia Dios, solamente que el amor del hombre es un amor como más, que el hombre decide amar a Dios. Esa es parte de lo que es el amor ágape. Vamos a mirar algunas referencias bíblicas que están aquí en Primera de Juan, está también en Primera de Juan, en Efesios. A ver. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Entregué a otros a cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Hay quien dice, Dios ama a todos los hombres y por lo tanto finalmente todo el mundo será salvo. Mire, este concepto es el concepto que se llama el universalismo. El universalismo es una de las doctrinas más diabólicas que existen, y desafortunadamente hay muchas iglesias cristianas que predican el universalismo. Hay que tener cuidado con eso, porque el universalismo es una doctrina diabólica. El problema con esta postura está en el hecho de que el amor de Dios no actúa de forma independiente de la justicia. Recuerde, para que seamos declarados justos, necesitamos aceptar el sacrificio de Cristo en nuestra vida. El otro atributo es la verdad. La idea bíblica de lo que es la verdad o lo verdadero contrasta con lo que es una ficción o algo imaginario. Jehová es el Dios verdadero porque Él realmente es Dios. Él realmente es Dios. Algo que es verdadero es algo que cumple todos los requisitos de su propia definición. Por ejemplo, Dios verdadero significa que Jehová es el único que cumple con todas las perfecciones que Dios tiene que tener para ser Dios. Lo verdadero es algo en que la apariencia o la manifestación concuerda totalmente con la esencia o el carácter. Yo veo una pequeña dificultad aquí, porque si hay algo difícil de definir hoy es la verdad, y durante mucho tiempo se ha tratado de definir la verdad. Tal vez usted se acuerda cuando el Señor Jesucristo está frente a Pilato, y Pilato le pregunta al Señor Jesús: ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? El Señor Jesús no le responde. Él le había dicho a sus discípulos tiempo atrás, les había dicho que Él les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que la verdad es Cristo Jesús, la verdad es Dios. Por eso es difícil definir hoy la verdad, porque hoy cada quien tiene su propia verdad. Cada quien cree tener su propia verdad, y hay que tener cuidado con esa parte
de la verdad. Dios es verdad, o verdadero, porque Él es exactamente lo que Él es y pretende ser. Mire, este atributo es esencial para poder poner nuestra confianza tanto en su palabra. Escuche, si yo creo que Dios es veraz, que Dios es verdad, mi confianza va a estar en su palabra, y también esa confianza y el saber que Él es verdad va a ser el fundamento de todo conocimiento. Esto nos garantiza de que nuestros sentidos no nos engañan y que la realidad tal como la percibimos realmente es así, por la palabra de Dios, desde luego. Miremos algunas referencias bíblicas aquí acerca de la verdad. Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, como dicen las Escrituras acerca de Él. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Aprobó Dios. Esto es bien curioso, este asunto. Aprobó Dios la mentira de Rahab, la ramera, en Josué. Cuando leemos allá en Josué que los espías llegaron y quedaron en la casa de Rahab. Veamos lo que dice la Biblia. Rahab, quien había escondido a los dos hombres, respondió: es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer, cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancen. Podemos ver aquí que Rahab lo que hizo fue pues ocultar a los espías, desde luego, y protegerlos, y tuvo que mentir a los que venían a buscar a los espías. Pero escuche, en ninguna parte de la historia leemos que Dios aprobó la mentira como tal. No podemos decir eso. Sin embargo, su afirmación falsa, afirmación de Rahab la ramera, dio evidencia de su fe en la veracidad de las promesas dadas al pueblo de Israel. Ella se salva no por haber mentido, no, sino por haber tenido fe en las promesas de Dios. Mira lo que dice Hebreos en el referente a Rahab. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Entonces aquí operó la fe de Rahab, y por operar la fe de Rahab fue protegida. La soberanía de Dios. Si hay algo bien complicado de entender dentro de los hijos de Dios, es la soberanía de Dios. Dios es el creador de todo el universo. Su voluntad es la causa de todas las cosas, y Él, Dios, ejerce el gobierno ilimitado sobre el universo. Por ser el creador del mundo, todo el universo le pertenece a Él, y porque le pertenece a Él, Dios hace con ese mundo lo que Dios quiere. Él tiene la autoridad absoluta sobre los ángeles, incluidos los demonios, los ángeles caídos, y sobre los hombres, y sobre la creación, las galaxias, los vías lácteas y toda cosa. Dios tiene autoridad, Él mantiene todas las cosas con su poder ilimitado, y Él determina los fines y el propósito de todas las cosas. Él gobierna como Rey del universo. Ojalá que todos aceptáramos la soberanía de Dios en nuestras vidas. Veamos qué nos dice la palabra de Dios con relación a la soberanía de Dios. Nuestro Dios es dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella. Él es el Dios soberano de todos los dioses, de todos los reyes y de todas las naciones. Su poder hace temblar a todo el mundo,
Cuando Él toma una decisión, lo hace con justicia y nadie lo puede sobornar. Dios mío, a ti te pertenecen la grandeza y el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que existe es tuyo. Tú reinas sobre todo el mundo. Tú das las riquezas y el honor, y tú dominas a todas tus criaturas. Tuyos son el poder y la fuerza, y das grandeza y poder a todos. Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos y dominas a todas las naciones de la tierra. La fuerza y el poder te pertenecen. Nadie puede vencerte. Entonces me pareció oír las voces de mucha gente. Era como el sonido de cataratas y de fuertes truenos, y decían: que todos alaben a Dios el Señor Todopoderoso, porque Él ha comenzado a reinar. En este contexto, cabe también tocar el asunto de la voluntad de Dios. Mire, Dios es soberano en todos, absolutamente en todos los sentidos. ¿En qué relación está su voluntad con esta afirmación? Se puede hacer una distinción entre la voluntad decretada o secreta y la voluntad revelada de Dios. Esta diferencia tiene su base allá en Deuteronomio 29:29. Le invito a que busque Deuteronomio 29:29. La voluntad decretada de Dios está básicamente escondida en Dios y por lo tanto es desconocida para el hombre. Algunas referencias bíblicas que nos ayudan a entender este concepto están aquí, vamos a escucharlas. Entonces Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla, y también es duro con quien Él quiere serlo. Así que si alguno me preguntara, si nadie puede resistirse a lo que Dios quiere, ¿por qué entonces Dios nos echa la culpa? Qué grande es la riqueza de Dios, qué enorme su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. Su voluntad revelada fue dada a conocer a través de la Biblia, la palabra de Dios. Lo que dice Mateo capítulo 7 y Miqueas capítulo 6. No todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Hombre, si el Señor ya te ha dicho lo que está bien, Él ya te ha dicho lo que quiere de ti. Que seas justo, que te guste mostrar fiel amor y que vivas humildemente con tu Dios. En el ejercicio de su voluntad, Dios está absolutamente libre. Él ejerce su voluntad siempre de acuerdo con sus atributos, y esto es a la vez la expresión máxima de libertad. Dios, sin embargo, no tiene que obedecer a ninguna ley superior ni a ninguna causalidad. Les dije hace un momento, Dios no tiene a nadie por encima de Él, así que Él es soberano y Él es único. En nuestra última sesión examinamos la distinción entre los atributos incomunicables de Dios y los atributos comunicables de Dios. Y lo que recordamos de esa ocasión, que los atributos incomunicables de Dios se refieren a aquellos aspectos del ser y la naturaleza de Dios que no son compartidos por la criatura, cosas como la infinitud, la eternalidad, la omnipresencia, la omnisciencia y atributos de ese tipo. Hoy me gustaría comenzar mirando un comentario que el apóstol Pablo hace en su carta a los Efesios, en el 5º capítulo de esta epístola, comenzando en el versículo 1,
donde leemos: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Ahora, en este texto, Pablo llama al creyente a imitar a Dios. La única manera en que podemos imitar a Dios es si hay ciertas cosas sobre Dios que compartimos por naturaleza y tenemos la capacidad de copiar y reflejar. Así que este texto presume que hay ciertos atributos que Dios posee que son comunicables. Es decir, que también tenemos la capacidad de poseer y manifestar. Ahora, hay un atributo sobre el cual hay cierta discusión y debate en cuanto a su comunicabilidad, y ese es el atributo de la santidad. Porque las Escrituras dicen que Dios es santo, y cuando sondeamos el significado de la santidad de Dios, vemos que este término santo, como describe a Dios, se refiere tanto a su naturaleza como a su carácter, y que hay al menos dos significados distintos del término santo en la Biblia, y el significado más primario, el número uno en términos de significado y primero en términos de uso, no es el que solemos pensar cuando pensamos en la palabra santo. En primer lugar, que Dios es santo se refiere a su grandeza, a su trascendencia, a ese sentido en el que está por encima y más allá de cualquier cosa en el universo. Y en ese sentido, la santidad de Dios sería considerada como incomunicable porque Él solo en su ser trasciende todas las cosas creadas, y en ese sentido nunca podemos ser santos. Pero hay otra referencia que la Biblia tiene sobre la santidad, y ese es el uso del término que se refiere a la pureza de Dios, que dice algo de su carácter de perfección moral, de absoluta excelencia moral y ética. Y si con respecto a este concepto de santidad, Dios realiza las demandas a sus criaturas y particularmente a nosotros, donde Él dice: sed santos, porque yo soy santo. Y por supuesto, cuando somos injertados en Cristo y renovados interiormente por el Espíritu Santo, y es fascinante en este punto que el Espíritu Santo es llamado el Espíritu Santo, y solo entre los miembros de la divinidad tiene este título particular en nuestro uso acostumbrado, pero bíblicamente, obviamente, no es solo el Espíritu quien es santo, sino que el Padre también es santo, como su nombre es santo, y ciertamente el Hijo Eterno es también santo. Pero una de las razones para el énfasis en el término santo con respecto a la tercera persona de la Trinidad es debido a que su tarea principalmente en la obra trinitaria de redención es aplicar la obra de Cristo en nosotros, y Él es quien nos regenera, y Él es quien trabaja para nuestra santificación. Y en esta obra del Espíritu Santo, Él está trabajando en nosotros y a través de nosotros para llevarnos a ser conforme con la imagen de Cristo, con el fin de que cumplamos este mandato que Dios nos ha impuesto cuando dice: sed santos, porque
yo soy santo. Aun cuando en nuestro estado caído somos todo menos santos en su significado de puro, sin embargo, a través del ministerio del Espíritu Santo en nuestra redención estamos en el proceso de ser santos y miramos hacia nuestra glorificación cuando seremos completamente santificados y purificados de todo pecado. Y en ese sentido seremos imitadores de Dios. Ahora, algunas personas creen que la redención incluye en el análisis final la deificación de los creyentes humanos. Pero creo que eso es una desviación del cristianismo bíblico, que incluso en nuestro estado glorificado seguiremos siendo criaturas y no seremos seres divinos. No llegaremos a ser deificados en el cielo, sino que seremos glorificados en virtud de nuestra purificación. Ahora, el texto que Pablo utiliza en su carta a los Efesios, cuando habla de nuestra responsabilidad de ser imitadores de Dios, menciona una cualidad particular en primera fila, donde estamos llamados a ser personas que manifiestan amor. Y las Escrituras nos dicen que Dios es amor. Y el amor de Dios es algo que es tan descriptivo de su carácter y es uno de sus atributos morales que también estamos llamados a imitar. Así que esta es una cualidad que no pertenece solo a Dios, sino que se comunica a sus criaturas. Amados, Dios es amor y el amor es de Dios. Y todos los que aman en el sentido de este ágape del que hablan las Escrituras han nacido de Dios. Y así su amor es otro atributo que puede ser imitado. Y estamos llamados a imitar como sus hijos. Además, cuando hablamos de la bondad de Dios, este es otro atributo, otro de los atributos morales que estamos llamados a emular. Aunque la Escritura da una descripción muy sombría de nuestra capacidad de emular este aspecto de Dios en nuestro estado caído. Recordamos el encuentro que Jesús tuvo con el joven rico que se le acercó con estas palabras de admiración: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús respondió diciendo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Luego, en otra parte, el apóstol, citando al salmista, dijo: no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. De modo que en nuestra condición caída no imitamos, ni copiamos, ni reflejamos este aspecto del carácter de Dios llamado bondad. Sin embargo, una vez que somos regenerados por el Espíritu Santo, estamos llamados a una vida de buenas obras, para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos acercarnos al carácter y la calidad de la bondad, copiando y reflejando este aspecto de la naturaleza de Dios. Bueno, de nuevo, hay otros aspectos y atributos de Dios que son comunicables, de los que debemos tener en cuenta. Uno, por ejemplo, es la justicia de Dios. Que Dios es justo significa que actúa siempre de acuerdo con la justicia. En las categorías bíblicas, cuando se habla de justicia, nunca se habla de ella como un concepto o regla abstracta o alguna ley que existe por encima y más allá de Dios, a la que Dios mismo está obligado a conformarse, sino más bien en las Escrituras el concepto de justicia está
constantemente vinculado con la idea de la rectitud. Y la justicia se basa en el carácter interno de Dios. En teología hacemos una distinción, y aunque estoy tentado a usar el latín técnico, a diferencia de mi costumbre, no lo haré, entre la justicia interna de Dios y la justicia externa de Dios, la cual a veces se llama la justicia interna de Dios, que se distingue de la justicia externa de Dios. Y esta distinción tiene que ver con esto, que cuando Dios actúa externamente, lo que Él hace siempre es correcto. Siempre hace lo correcto. Y en ese sentido, Él siempre hace lo que está en conformidad con la justicia. Ahora, eso se complica un poco por esta razón, que también en la Biblia hay este concepto de justicia, y la justicia a menudo se distingue de la misericordia o la gracia. Y como les digo a mis alumnos en el seminario, sin importar lo que hagas cuando ores, nunca le pidas a Dios justicia, porque si lo hacen podrían obtenerla. Y si tuviéramos que ser tratados por Dios de acuerdo con su justicia, todos pereceríamos. Es por eso que cuando estamos ante Dios, suplicamos que nos trate de acuerdo con su misericordia o de acuerdo con su gracia, que se distingue de la justicia. Y la justicia, una vez más, define su rectitud, por lo cual nunca castiga a las personas más severamente que los crímenes que han cometido, ni nunca deja de recompensar a aquellos a quienes se les debe una recompensa particular. A diferencia de nosotros, siempre opera con justicia y nunca hace Dios nada que sea injusto. Ahora, hago este dibujo en la pizarra porque tenemos un círculo alrededor de la palabra justicia y porque todo lo que está fuera del círculo de la justicia podría llamarse no justicia. Esas son las dos categorías universales. Hay justicia y todo lo que está fuera de esa categoría que llamaríamos no justicia. Pero voy a hacer un segundo círculo aquí y dividirlo por la mitad para explicar algo que debería ser importante en las clases que usaremos pronto. Fuera del círculo de la justicia está el círculo de la no justicia, y todo en este círculo exterior es no justicia. Pero hay diferentes tipos de no justicia. Si hablamos de la misericordia de Dios, la misericordia de Dios está fuera del círculo de la justicia y es una especie de no justicia. Pero también voy a apuntar en este círculo la palabra injusticia. La injusticia es maldad. Un acto de injusticia viola los cánones y los principios de la rectitud. Si Dios, por ejemplo, hiciera algo que no fuera justo, entonces estaría actuando injustamente. Y Abraham sabe la imposibilidad de eso cuando le mencionó a Dios, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Debido a que Dios es un juez justo, eso significa que todos sus juicios están de acuerdo con la justicia para que nunca actúe de manera injusta o él nunca cometa una injusticia. Ahora, donde la gente se confunde es con respecto a la calidad de la misericordia o de la gracia, porque la gracia no es justicia. Pero, y vemos que la gracia y la misericordia están fuera de la categoría de la justicia, pero no están dentro de la categoría de injusticia.
No hay nada de malo en que Dios sea misericordioso, no hay nada malvado con el que manifieste gracia. De hecho, en cierto sentido, tendríamos que extender esto, aunque la justicia y la misericordia no son lo mismo. La justicia está vinculada a la rectitud y la rectitud a veces puede incluir en ella la idea de misericordia y gracia. La razón por la que necesitamos distinguirlos es porque la justicia es algo que es obligatorio para la rectitud, pero la misericordia y la gracia son siempre acciones que Dios toma libremente. Nunca se le requiere a Dios que sea misericordioso. Nunca se le requiere que manifieste gracia. Y en el momento en que pensamos que Dios nos debe gracia, o nos debe misericordia, ya no estamos pensando en gracia o misericordia. Ahora nuestras mentes han tropezado con este concepto y hemos confundido misericordia y gracia con la justicia. Puede que se deba justicia, pero la misericordia y la gracia siempre son voluntarias con Dios. Ahora, tenemos esto en mente debido a la distinción entre misericordia e injusticia. Porque cuando llegamos a la doctrina de la elección, por ejemplo, donde Dios no da misericordia a todo el mundo o da su gracia selectivamente, no todo el mundo recibe la plenitud de la gracia salvadora de Dios. Pero cuando escuchamos eso pensamos, bueno, eso no es justo, porque algunas personas reciben gracia y otros no. Hay algo malo en eso. Bueno, no, porque algunas personas reciben justicia a manos de Dios, otras personas reciben gracia de sus manos, y lo exploraremos más plenamente en nuestra próxima sesión. Pero por ahora, quiero que entendamos que la justicia de Dios está relacionada con su justicia interna. Dije hace unos momentos que hablamos de su justicia externa y de su justicia interna, su justicia externa y su justicia interna. Ahora, lo que esto significa es esto, que Dios siempre hace lo correcto. Sus acciones, su comportamiento externo, siempre corresponde a su carácter interno. Recuerden que Jesús lo dijo con simpleza cuando habló con sus discípulos y dijo que un árbol corrupto no puede producir buenos frutos, sino que el fruto corrupto proviene de un árbol corrupto y también el buen fruto proviene de un buen árbol. Bueno, no hay corrupción en el ser interno de Dios. Dios siempre actúa de acuerdo con su carácter y su carácter es justo por completo. Por lo tanto, todo lo que hace es justo. Es por eso que hacemos esa distinción entre la rectitud interna y la justicia externa. Entre su carácter, quién es Él y lo que Él hace. Y es lo mismo para nosotros. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Hay algo defectuoso en nuestro carácter interior. Ahora, cuando Dios, el Espíritu Santo, nos cambia interiormente, entonces eso debe manifestarse en un cambio externo de comportamiento. De modo que ahora externamente estamos llamados de nuevo a conformarnos a la justicia de Dios. De modo que somos hechos como criaturas a imagen de Dios con la capacidad de justicia. Somos hechos con la capacidad de hacer lo correcto y actuar de manera justa. ¿Recuerdas el resumen del Antiguo Testamento de la ley de Dios que Miqueas proporciona? ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Si no, solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. De modo que su justicia y rectitud sean atributos comunicables que estamos llamados a emular. Ahora, en el tiempo que queda, quiero hacer referencia a un atributo comunicable más de Dios, y esa es su sabiduría.
que Dios es visto no solo como sabio, sino como completamente sabio. Ahora, y se nos dice que actuemos de acuerdo con la sabiduría. De hecho, todo el cuerpo de literatura en el Antiguo Testamento que está separado de los profetas y los escritos, a menudo se llama la literatura de la sabiduría, o se separa, debo decir, o se distingue de los libros históricos y los libros proféticos. Se llama la literatura de sabiduría, libros como Proverbios, Eclesiastés, Salmos, Cantar de los Cantares, Job, esos libros. Y si nos fijamos en el libro de Proverbios, se nos dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y para el judío, la esencia misma de la sabiduría bíblicamente se encuentra en la vida piadosa. No es solo en el conocimiento agudo. De hecho, el Antiguo Testamento hace una distinción entre conocimiento y sabiduría, y se nos dice que obtengamos conocimiento, y eso es importante, pero sobre todo, ¿qué? Obtén sabiduría. El propósito del aprendizaje, el propósito de obtener conocimiento es que podamos llegar a ser sabios. Sabios en el sentido de saber vivir de una manera que sea agradable a Dios. Y así Dios mismo nunca toma decisiones insensatas, nunca se comporta de una manera torpe. No hay insensatez en su carácter ni necedad en su actividad. Nosotros, por otro lado, estamos llenos de insensateces. Más que de sabiduría, pero la sabiduría es un atributo comunicable y Dios mismo es el manantial y fuente de toda sabiduría. Y como cristianos somos llamados a hacer ¿qué si nos falta sabiduría? Orar para que Dios en su sabiduría ilumine nuestro pensamiento, que Él nos dé su palabra para que nosotros seamos sabios.